Salvete discipuli. Hoy os traigo el participio no concertado, también conocido como ablativo absoluto, una de las construcciones más importantes en latín. Lo primero que veremos será qué elementos lo componen. Después, nos detendremos en unas construcciones especiales, los ablativos absolutos sin participio, también llamados Cicerone consule. Y finalmente, la traducción de los ablativos. Si tenéis dudas de cómo se forman, por favor, mirad los vídeos anteriores que trataban este tema. Vamos a ello. Este tipo de construcciones se llaman así por dos cosas. La más importante es que la vamos a encontrar únicamente en el caso ablativo. Después, por su relación con la oración principal. Para no liarnos y en aras de simplificar, nosotros la compararemos principalmente con una oración subordinada adverbial temporal. ¿Qué elementos componen el ablativo absoluto? En primer lugar, un participio, normalmente el de perfecto, que irá en caso ablativo. Después, un sustantivo en ablativo que solamente cumplirá función de sujeto del ablativo absoluto. No puede cumplir otra función en la oración principal, pues entonces estaríamos ante un participio concertado. Y, finalmente y de manera opcional, otros complementos verbales que irán en el caso en el que les corresponda según su función. Recordamos que el participio es una forma verbal y puede tener subordinados diferentes sintagmas. Veamos un ejemplo. Esta es una oración con un ablativo absoluto. Si vemos, la oración principal es esta, ¿vale? Hostes fugerunt. El ablativo absoluto va desde el sustantivo en ablativo hasta el participio también en ablativo. Todo lo que hay en medio son sintagmas que están subordinados al participio. Si os fijáis, hay uno en ablativo y otro en acusativo, pues el caso dependerá de la función que cumplan y de la preposición que lleven delante. En este caso, tenemos un participio de perfecto de la voz pasiva, por ello podemos encontrarnos un complemento agente en ablativo, ¿vale? Este de aquí. Las traducciones las veremos después, pero ya podéis ver ese matiz de temporalidad del que hablábamos antes. Los enemigos huyeron cuando el rey fue herido. Hasta ese momento no, ¿vale? También podemos detectar cierto matiz de causa, el motivo por el que huyeron. Simplemente intentaros familiarizar con los elementos. Un participio y un sustantivo en ablativo y otros complementos en sus respectivos casos. Recordamos que el participio y el sustantivo coinciden en el género, número y caso. Antes de ponernos con la traducción, me gustaría detenerme en una construcción especial, aquellas en ablativo sin el participio, como si estuviese omitido el participio de sum, y que se utiliza normalmente para datar una fecha o para aclarar el estado en el que se encuentra una persona. Principalmente le encontraremos dos sustantivos, uno de ellos indicando un cargo, como el que le da nombre, Cicerone consule, siendo cónsul Cicerón o en el consulado de Cicerón. Es normal que lo encontremos en numerosos textos para datar, pues los romanos no utilizaban nuestro sistema para referirse a un año, sino que, entre otras opciones, nombraban los nombres de los gobernantes de aquella época. Es como si nosotros dijéramos durante la presidencia de Pedro Sánchez. Como el consulado solía ser anual, reducía mucho la mención temporal. Pero bueno, no os distraigo más. Venga, vamos a ponernos con las traducciones de los ablativos absolutos. He decidido poner un ejemplo de cada uno de los que hemos visto. El participio de presente, el participio de perfecto y las construcciones de ablativo que no tienen participio, las llamadas Cicerone consule. Aunque existen más posibles métodos de traducción, voy a dar dos posibilidades para cada uno. La primera más literal y la segunda más adecuada a nuestro idioma. Si se puede hacer, sendas traducciones serían correctas, pero yo os aconsejo la segunda porque no queda tan forzado y por ello resulta más agradable al lector. Empecemos. Antes de nada, hacer un pequeño recordatorio. Es una construcción en la que nos encontraremos un sustantivo en ablativo y un participio en el mismo género, número y caso. Importante, esto no quiere decir que no pueda tener sintagmas subordinados en otros casos. El sustantivo en ablativo va a cumplir la función de sujeto del ablativo absoluto y, como aparentemente no va a tener ninguna conexión con la oración principal, debemos traducirlo preferentemente como haríamos con el complemento circunstancial de tiempo. Mejor al principio o al final. Veamos el primer ejemplo.
Loquente legato nemo respondebat. El ablativo absoluto es loquente legato, un participio de presente. ¿Qué opciones tenemos? Traducirlo como un gerundio simple activo, es decir, nuestra forma no personal con nd, quedando la siguiente traducción. Hablando el legado, nadie respondía. O traducirlo como una oración subordinada adverbial compuesta de mientras más el verbo conjugado y manteniendo la consecutio temporum con el verbo principal. Entonces nos quedaría: mientras hablaba el legado, nadie respondía. Pasemos al participio de perfecto. Este tipo de participio es el que más se da con esta construcción. Uno de los romanos más conocidos por todos, Julio César, tiene su obra llena. La frase es la siguiente: Facto proelio hostes disqueserunt. Facto proelio es el ablativo absoluto. Tenemos dos opciones: traducirlo como un participio, ¿vale? Entonces nos quedaría: hecho el combate, los enemigos se habrían separado, o como una subordinada adverbial. Lo mejor, tras más infinitivo pasivo. Por ejemplo, tras ser hecho el combate, los enemigos se habrían separado. Por último, quedarían las construcciones sin participio, también llamadas Cicerone consule. La siguiente frase, Cicerone consule Catilina perit, ¿cómo deberíamos traducir ese Cicerone consule? Pues añadiendo el gerundio del verbo sum, ¿vale? Siendo cónsul Cicerón, Catilina murió. O como un giro circunstancial equivalente, normalmente usando el abstracto del cargo. En el consulado de Cicerón, Catilina murió. Si fuera Caesare duque, pues siendo César general, o durante el mando de César, o durante el generalato de César. Espero que os hayáis hecho una idea. De todos modos, os recomiendo que interioricéis bien toda la explicación del vídeo y que la practiquéis. Venga, nos vemos, ¿vale?